Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Te damos la bienvenida a una semana más en donde seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después de arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. 4. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la misma información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título: Elaboramos y editamos nuestro ensayo considerando nuestro patrimonio y cultura. Y tiene como propósito planificar y redactar un ensayo seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que se utilizarán en el ensayo. Asimismo, usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación para dar claridad y sentido al texto que produce. Para lograr este fin, vamos a desarrollar dos actividades. La primera consiste en conocer la estructura y características de un ensayo usando un tipo de texto continuo. Y la segunda es planificar y redactar un ensayo reconociendo nuestro patrimonio cultural e histórico, haciendo uso de recursos ortográficos para dar claridad y sentido al texto. No olvides, durante la redacción del ensayo, las conclusiones de las temáticas trabajadas en las sesiones de matemática, de PCC y ciencia y tecnología. Recuerda, la sesión debe concluir con un ensayo reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural y debe responder a los siguientes criterios. Desde comunicación, debe haber sido escrito seleccionando de manera autónoma el destinatario, la intención comunicativa y el uso de los recursos textuales. Desde ciencia, tecnología y ambiente,
Debe evidenciar en el ensayo la conservación ambiental y tecnológica que asegure la herencia cultural. Desde DPCC, debe comunicar las acciones de la sociedad para el logro de nuestra identidad y cómo pueden configurar para el futuro. Desde Matemática, debe dar valor de nuestra riqueza del patrimonio histórico y cultural considerando información cuantitativa. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de adecúa, ordena, incorpora, utiliza y emplea. Estas habilidades se movilizarán durante la redacción de nuestro ensayo. Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad. Daremos inicio a la actividad número 1. Recordamos la estructura y característica de un ensayo. Estimados alumnos, durante el desarrollo de la sesión anterior, se solicitó elaborar un primer borrador de un ensayo, considerando las características básicas como son la introducción o planteamiento, desarrollo, cierre o conclusiones. Para el desarrollo de esa actividad, se sugirió utilizar el cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, las páginas 110, 111, 112, 113, en donde se cuenta con un modelo de organización de ideas. Ahora, a continuación, vamos a analizar un ensayo breve considerando sus partes mencionadas, que es la introducción, el cuerpo y la conclusión. El texto ha sido extraído de la página de internet www.avobespañol.com. ¿Cómo construimos una introducción? La introducción debe atraer la atención del lector y exponer la idea principal. Por ejemplo, hablaremos sobre el derecho a la muerte, un breve ensayo sobre la eutanasia. Un ejemplo de introducción puede ser: hablar sobre el derecho a la muerte es aún hoy un tema espinoso. Mucho de eso tiene que ver con la concepción de fe que hablan de castigo y culpa y de la falta de autoridad que nosotros como humanos tenemos para decidir sobre la vida de los demás. ¿Cómo construimos el cuerpo del ensayo? El cuerpo del ensayo se apoya en la idea principal, con argumentos y datos que sustenten la introducción o el planteamiento dado. Por ejemplo, un principio del cuerpo del ensayo se podría dar de la siguiente manera. Se compara la voluntad a morir dignamente a un asesinato asistido y a jugar a Dios. Pero Dios, la fe, la doctrina y las escrituras sagradas, ninguna de las religiones debería tener peso sobre decisiones que incumben solamente al ámbito de lo personal. Si cada uno de nosotros tiene el albedrío para decidir qué tipo de vida quiere llevar, hay que preguntarse si no tenemos la misma autonomía de decisión para planear la manera en que queremos morir. Ahora te preguntarás, ¿cómo construimos la conclusión? Aquí se debe hacer un pequeño resumen recopilando todo y formando nuestra propia conclusión con una opinión. Por ejemplo, una conclusión se podría dar de la siguiente manera. Quienes argumentan en contra afirman también que la vida debe ser preservada a pesar de que las condiciones en que se encuentre la salud de la persona. Pero ¿qué tipo de vida es la de alguien postrado en una cama hace años conectado a miles de máquinas para mantener vivo un latido artificial? ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? No olvides que tú puedes escribir un ensayo sobre cualquier tipo y disciplina, siempre y cuando cumplas con los criterios que requiere. Para elaborar correctamente tu trabajo escrito, utiliza la mayoría de tus habilidades de razonamiento. Muy bien, estimados estudiantes, lo estamos haciendo muy bien. Actividad 2. Planificar y redactar un ensayo, reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural, haciendo uso de recursos ortográficos para dar claridad y sentido al texto. Estimados estudiantes, a continuación escucharás la lectura del texto Patrimonio Cultural, artículo extraído de la página oficial de la Organización de Estados Iberoamericanos, Programa Iberoamericá, Unidad Cultural de la Diversidad. No te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del ensayo.
Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego lo compartas con algún familiar cercano que se encuentre contigo. Patrimonio cultural. El Perú es un país multicultural que a lo largo de su proceso histórico se ha logrado constituir en uno de los focos que alberga la riqueza cultural más nutrida y variada del mundo, que comprende todas aquellas expresiones o testimonio de la creación humana que tienen especial relevancia en relación con la arqueología, la historia, la literatura, la educación, el arte, las ciencias y la cultura en general de este país, y que además mantiene vivos los elementos específicos que distinguen sus diferentes y múltiples contextos culturales. De ahí la importancia por su protección, conservación y transmisión a las generaciones del futuro, así como la lucha por evitar su depredación, las mismas que se inició desde el momento de la conquista española. El patrimonio cultural peruano está bajo el amparo del Estado y de la comunidad nacional, cuyos miembros están en la obligación de cooperar en su conservación. Dicho patrimonio se divide mayormente en arqueológico, histórico-artístico, bibliográfico y documental, siendo los organismos estatales competentes para su preservación y cautela el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación. Es responsabilidad de estas instituciones el identificar, normar, conservar, cautelar, investigar y difundir el patrimonio cultural del Perú en los ámbitos de su competencia. El Instituto Nacional de Cultura está encargado de proteger y declarar el patrimonio cultural arqueológico y el patrimonio cultural histórico y artístico, así como también las manifestaciones culturales, orales y tradiciones del país. La Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación están encargadas de proteger y declarar el patrimonio biográfico y documental respectivamente. Pero hay otra categoría que se define también como bien cultural, la artesanía republicana, comúnmente llamada arte popular o folclore. Esta faceta del Perú profundo ha sido conocido a través de pinturas difundidas por pintores indígenas como José Sabogal y Julio Condecido, aunque este arte también comprende alfarería, mates, retablos, trabajos en paja, madera, platería, tejidos y música vernacular, a lo que habría que añadir la tradición oral, los mitos y el curanderismo. Por cierto, existen algunos esfuerzos por documentar la tradición oral, pero aún estamos lejos de ese objetivo. Si bien el Perú actual está inexorablemente inmerso en los procesos de globalización cultural, es importante señalar que ha sabido mantener vivas sus características culturales propias. Estimados estudiantes, ¿qué te pareció la información escuchada? Muy interesante, ¿verdad? El saber de nuestro pasado histórico, nuestra cultura, arqueología, etc. No olvides utilizar la información recibida en Ciencia, Tecnología y Ambiente, en donde hablaron sobre el Quechua-Chaca, puente colgante renovado de generación en generación, elaborado con una tecnología que hasta la fecha sigue dejando maravillado y sorprendido a los visitantes europeos, así como sucedió hace 500 años, dejó sorprendido a los españoles. El Quechua-Chaca es un ejemplo importante de sostenibilidad desde puntos de vista ambientales y de ingeniería, usando material de construcción con materiales fuertes y totalmente biodegradables. Toda esta información te servirá como insumo para la construcción de tu producto del mes, el cual es redactar un ensayo reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural. Empezamos. Primera pregunta. ¿Qué estructura deberás usar durante la construcción del ensayo? Te repito la pregunta. ¿Qué estructura deberás usar durante la construcción del ensayo? Recuerda, deberá presentar la siguiente estructura básica: una introducción, desarrollo y conclusión. La introducción y la conclusión suelen respetar su orden de aparición, pero otras partes como el contexto, los contraargumentos, la información biográfica, entre otros, pueden estar incluidos en un párrafo o ser parte de una sección independiente. Las diferentes partes del ensayo pueden responder a una serie de preguntas que se puede hacer el lector.
Entre ellas tenemos ¿qué? Consiste en la primera pregunta que debe responder el ensayo, idealmente después de la introducción. Por ejemplo, ¿qué evidencia demuestra la veracidad del tema? Otra pregunta es ¿cómo? Consiste en afirmar si la tesis planteada resiste los posibles contraargumentos u objeciones que podría cuestionarse el lector. Una tercera pregunta es ¿por qué? Esta consiste en justificar la interpretación del autor en un contexto más amplio que el explayado a lo largo del ensayo. Luego de haber dado respuesta, el autor o tu persona podrá organizar los contenidos y elaborar la introducción, el desarrollo, que puede estar dividido en breves capítulos o secciones, según lo amerita el tema, y al final la conclusión. De esta manera, se asegurará que el lector pueda tener claridad para comprender la tesis de manera rápida y ordenada. Pregunta 2. ¿Qué hacer durante la planificación de un ensayo? Te repito la pregunta. ¿Qué hacer durante la planificación de un ensayo? Recuerda, primero se deberá planificar tu ensayo. Para desarrollar esta parte, te puedes ayudar de las siguientes preguntas que deben ser respondidas por tu persona antes de la construcción de tu ensayo. ¿Cuál será el tema de mi ensayo? ¿Quiénes serán los destinatarios? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de registro usaremos? ¿Qué estructura o partes tendrá? ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? ¿Qué argumentos la sustentarán? ¿Cuál será mi reflexión final? Recuerda, el ensayo se escribe en forma de prosa, es decir, sin una división o estructura particular a diferencia de otros géneros. Un ensayo debe presentar sus ideas en el orden en que tengan más sentido para la correcta decodificación del lector. A pesar que existen ciertas pautas para la elaboración de un ensayo, este género ofrece bastante libertad. A continuación, te recuerdo el siguiente esquema que lo vimos en la sesión anterior. Es importante que lo consideres para redactar tu ensayo. De esta manera organizarás tus ideas durante la redacción de tu ensayo, reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural. Esta debe de consistir o debe de llevar un título, que consiste en ser atractivo y estar relacionado con el tema. Debe de tener una introducción, que debe responder a la pregunta ¿qué tema desarrollará? También debe de estar presente la tesis, que responde a la pregunta ¿qué opino sobre este tema? No te olvides de considerar la argumentación, que también debe responder a la pregunta ¿cómo voy a argumentar y sustentar mi tesis? Y al final, tu conclusión, que también debe responder a la pregunta ¿cuál es mi reflexión final? Estimados estudiantes, te puedes guiar del cuaderno de trabajo de comunicación de quinto grado de secundaria, de la página 110-111, donde nos habla de la planificación de un ensayo. Ahora vamos con la pregunta 3. ¿Qué hacer durante la textualización? Te repito la pregunta. ¿Qué hacer durante la textualización? Claro, lo recuerdas, ¿cierto? Lo tratamos el mes pasado. Es necesario que se redacte una primera versión del ensayo. Y en esta parte de la textualización nos corresponde observar la corrección ortográfica, gramatical, el contenido y el tamaño de letra. En la parte de la ortografía vamos a tratar sobre la tildación para dar claridad y sentido al texto que produce. Regla general de acentuación. Según la posición de la sílaba tónica, o sea, la de mayor entonación, dentro de la palabra se distinguen 4 posiciones de acentuación, que son denominados como palabras agudas, palabras graves o llanas, palabras esdrújulas y palabras sobre esdrújulas. Las palabras agudas, o también conocidas como oxítonas, es aquella palabra cuya acentuación o mayor fuerza de voz
recae en la última sílaba. Por lo tanto, llevan tilde las palabras agudas que terminan en vocal o en las consonantes N o S, precisadas de vocal, obvio. Ejemplo: sofá, camión, además. No llevan tilde las palabras agudas acabadas en más de una consonante, como por ejemplo la palabra robot. Las palabras graves o llanas también tienen la denominación de paroxítonas. Es aquella palabra en que la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos N o S o vocal. Ejemplo: débil, lápiz, látex, bíceps, fértil. Las palabras esdrújulas, también denominadas proparoxítonas. Es aquella palabra en que la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba. Todas las palabras esdrújulas siempre llevan tilde y en la vocal donde recae la acentuación. Algunos ejemplos de palabras esdrújulas son teléfono, árboles, esdrújula. Palabras sobre esdrújulas. Es aquella palabra o palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Las palabras sobre esdrújulas, al igual que las esdrújulas, siempre llevan tilde. Suele tratarse de formas verbales como pronombres enclíticos. Por ejemplo, tráiganosla, gíratelo, y adverbios como rápida o ávidamente, en cuyo caso solo se acentúan si el adjetivo del que derivan también se acentúa. Pregunta 4. ¿Qué debo hacer durante la revisión de mi ensayo? Corrige la primera versión de tu ensayo. Para corregir tu texto, se recomienda atender los siguientes puntos: claridad de la tesis, consistencia de los argumentos, errores ortográficos, como la tilde, la mayúscula, etc., léxico o uso de vocabulario, uso de los signos de puntuación y el uso de los conectores. Estimados estudiantes, te puedes guiar del cuaderno de trabajo de comunicación de quinto grado de secundaria. En la página 113, ahí encontrarás un esquema de redacción final de un ensayo. Pregunta 5. ¿Qué características debe considerar la redacción del ensayo reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural? Correcto. Tu ensayo debe ser breve y no demasiado extenso como una monografía. Debe ser subjetivo y personal, aunque se basa en el rigor de la veracidad de la información. Debe permitir exponer una amplia variedad de temas, políticos, sociales, éticos, etc. Se dirige a un público general y amplio. Presenta una estructura libre. Eso debes de considerarlo. Ahora nos autoevaluamos. Para terminar, vas a revisar tu ensayo final utilizando una lista de cotejo, en donde responderás sí o no según la verificación del ensayo, reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural. 1. ¿El título es motivador y adecuado al tema elegido? ¿Sí o no? 2. ¿Presenta una tesis que establece una valoración personal y reflexiva sobre el tema elegido? ¿Sí o no? 3. ¿Presenta argumentos claros las razones que fundamentan la tesis? ¿Sí o no? ¿El contenido del ensayo se relaciona con lo planificado? ¿Sí o no? ¿La organización de las ideas del ensayo se relacionan también con lo planificado? ¿Sí o no? ¿Los recursos ortográficos de tildación le brindan claridad y sentido al ensayo? ¿Sí o no? ¿El ensayo utiliza conectores apropiadamente que dan unidad y sentido? ¿Sí o no? ¿Utiliza el ensayo signos de puntuación adecuadamente de manera que dan sentido a la redacción? ¿Sí o no? El ensayo concluye resumiendo las ideas que se deduce de lo presentado, ¿sí o no? Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto, en este caso,
un ensayo? ¿Por qué? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaron en esta sesión para la elaboración de tu ensayo. ¿Qué fases o partes debo seguir para la construcción de un ensayo? Organiza a tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar tu ensayo, reconociendo nuestro patrimonio histórico y cultural. Recuerda, debes mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar tu producto final del mes. El propósito es lograr transmitir la información de las diversas áreas agrupadas en el ensayo para conocer y dar a conocer nuestra herencia y llegar a conclusiones entre los integrantes de tu familia. Todos estos pasos, regístrala en una hoja y archívala en tu portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.